Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Es poder estar en este día aquí después de 3 años y casi 4 años de habernos quitado, ¿verdad? Todos casi siguen igual. Pero bueno, qué bendición, ¿verdad? Estar aquí con ustedes y bueno, había pedido al pastor, ¿verdad? Estar aquí después de la conferencia del pastor Charlie. Y bueno, pues es una bendición, hermanos. Quiero agradecer infinitamente al pastor a Gutiérrez, ¿verdad? Por darme la oportunidad. Sé que tengo una gran responsabilidad de estar detrás de ese púlpito, amén. Y bueno, igualmente, iglesia, gracias, ¿verdad? Usted ha sido parte fundamental en nuestro ministerio. Yo tuve que hacer una pausa en mi ministerio, ¿verdad? De evangelista, pues para poder atender una iglesia en Puebla, amén. Ya nos estamos volviendo camoteros, amén. Y ya tenemos, bueno, desde que nos quitamos de aquí, hace 3 años, casi 4 años, llegamos y estamos allí en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, ¿verdad? Entonces está entre ¿Hay alguien aquí de Puebla? ¿Quién? ¿Nadie? No sé ni quién habló, pero qué bueno, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Está entre Tecamachalco y Tehuacán, Puebla, en mero en medio, ¿verdad? Estamos allí. Y bueno, hermanos, el Señor ha sido bueno. Gracias, iglesia, por sus oraciones, ¿verdad? Ustedes son una iglesia muy querida por la familia Ara, por nosotros. Que el Señor siga bendiciendo, guardando, cuidando, ayudando y siempre siguiendo adelante en las cosas de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a ir por favor son las 11:53. Terminando, hermanos, yo voy para no sé dónde, ahí en la Iglesia Bautista Fortaleza, ¿verdad? Y bueno, estaremos enseñando y posteriormente, hermanos, terminando, pues estaré saliendo para Tijuana mañana, primero Dios. Como a las 12, 1 de la mañana del martes, vamos a estar en casa, ¿verdad? Y Dios es bueno. Y bueno, hermanos, gracias a Dios por lo que Él hace y seguirá haciendo. Amén. Bueno, Juan capítulo 3, versículo número 17, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Te pedimos, Señor, en esta mañana que usted, Señor, obre y hable en nuestro corazón para entender cómo debemos vivir para ti, Señor. Ahora, Padre, te pido en estos momentos que tú seas glorificado, tú eres el principal. Te pedimos que bendigas, Señor, ese servicio, ayúdanos a agradarte en tu presencia. Y, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por lo que ya hemos oído, los cantos, los himnos, Señor, han preparado nuestro corazón y pedimos que usted nos ayude. Papi, te ponemos tus benditas manos, Espíritu Santo, haga la obra en nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, en esta mañana o en este día, quiero hablarte de uno de los temas, bueno, uno de los lados del tema de la salvación, hermanos, que ha sido muy discutido y muy atacado, ¿verdad? Y no creído por otras sectas y aún en los mismos calvinistas. Entonces, quiero hablarte acerca de lo que es la salvación. La salvación, ¿verdad? Pero no todo completo, porque la salvación, hermanos, es como un diamante, ¿verdad? Usted pone el diamante a la luz y va a haber muchos destellos tan preciosos. Así es la salvación. La salvación, ¿verdad?, contiene muchas enseñanzas, entre ellas como la reconciliación, la redención, la propiciación, la regeneración, el perdón, la justificación, la imputación, amputación es quitar, ¿verdad? La imputación, el arrepentimiento, hermanos, la fe, la santificación, la preservación, ¿verdad?
y la glorificación. Dentro de ello, hermanos, también viene la misericordia, el amor, la bondad de Dios, hermanos, sobre nuestras vidas. Amén. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con el tema de la soteriología, hermanos, que es un tema muy amplio, ¿verdad? En la cual nosotros, cuando lo estudiamos a través de la Biblia, podemos llegar a comprender tal brillo, hermanos, y comprendemos lo que el Señor nos ha dado y comprendemos nuestra responsabilidad ahora, ¿verdad? Delante de nuestro Dios. Ahora, uno de los lados que vamos a estar viendo, hermanos, que es precisamente el lado de la redención, ¿verdad? Y tomé esta palabra redención, hermanos, y vamos a explicar a través de la Biblia lo que es la redención. Algunos ya lo saben, son estudiosos, ¿verdad? Eruditos, escolapios, ¿verdad? En la palabra de Dios, y qué bueno. Amén, pero no hace mal recordar estas cosas. Pablo dijo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Amén. Pero si tú nos visitas por primera vez, déjame decirte, ese tema también es para ti, ¿verdad? Porque es de suma importancia. Ok, la palabra redención, hermanos, viene de una raíz latina que es redempio. La palabra se forma, ¿verdad? Bueno, se forma en dos elementos. Re, que es volver, y emere, que es comprar, la cual da un significado. Llegamos a entender, hermanos, que volver a comprar o rescatar. Entonces podemos llegar a comprender la acción y el efecto de librar a una persona de una obligación de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio, Entonces, hermano, hay tres palabras diferentes que la Biblia nos maneja, ¿verdad? De la palabra redención. Ahora, la primera palabra, hermanos, es agoraxo, ¿verdad? Entonces, esta palabra agoraxo, hermano, en su significado solamente es comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Para que uno pueda comprar en el mercado, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Yo sé que pagar, ¿verdad? Pero para pagar, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Bueno, yo sé que trabajar, ¿verdad? Pero no. Dice, comprar en el mercado. O sea que para comprar en el mercado tenemos que ir al mercado, ¿sí? Entonces hay ciertos puntos, hermano, que nos hablan acerca de esto. Mira allí, por favor, Romanos capítulo 7, versículo número 14. Romanos 7, 14. El mensaje va a ser corto. Solamente quiero poner una base, hermanos, y poder decirte, ¿verdad?, el mensaje. Pero dice ahí el capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice, hermanos? Carnal, vendido al pecado. Dice, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, en Juan 3:17 dice la palabra de Dios que Él vino, hermanos, amén, para que sea salvo uno. Mira lo que dice otra vez, Romanos capítulo 3, versículo número 17, para los que están allí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, hermano, o el mercado representa el mundo. Dice que Dios envió a su Hijo a este mundo, no para condenarlo, Dios no condena a nadie. Amén. Dios no condena. Eso es como las leyes terrenales. Tú vas en una esquina y ahí hay un anuncio que dice alto, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Parar. Si 1, 2, 3 segundos, si viene carro y poder pasar, y si pasa carro, pues no, esperar hasta que ya no pase uno. El semáforo, el verde, ¿qué significa? Seguir. El amarillo, pisa, acá viene el rojo, ¿verdad? No, el amarillo es prevención ya para ir frenando, para poder hacer un stop en el rojo, hermanos, y así poder, hermanos, respetar las leyes. Pero si tú quebrantas una de estas leyes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te infraccionan. ¿Quién se infraccionó?
Uno mismo, porque las leyes ya están. Si el policía te mira, tú sabes que ya estás infraccionado. Tú sabes que a menos de que le des una mordida, que los cristianos dan mordidas aquí, ¿verdad? Pero te va a infraccionar. Tú ya sabes que al quebrantar una ley de tránsito vas a recibir una multota. Pero tú mismo decidiste ser multado, porque tú decidiste pasarte el alto y no obedecer. Lo mismo, hermano, es con el Señor. En realidad Dios no condena a nadie. Uno se condena a sí mismo. Ahora es interesante porque aquí podemos llegar a comprender una pregunta. ¿Todo este mundo es incrédulo? No. La mayoría de este mundo es ignorante. Y primera de Pedro lo dice, capítulo 1. Pero cuando una persona se vuelve incrédula, en el momento en que se le es anunciado acerca de la salvación y no quiere creer, en ese momento es incrédula, pero su vida es ignorante. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo número 1, porque le veo la cara de incrédulos. Dice el capítulo 1, versículo número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra. Antes estábamos en vuestra ¿qué? Ignorancia. Lo hacíamos por ignorancia hasta que alguien vino, hermanos, y nos habló de Cristo y nos enseñó. Creímos en Jesús por fe. Amén, hermano. Entonces, hermano, nosotros creímos, pero los que se les predica y no creen, ellos son incrédulos. Y Dios le ha reservado. Dice la palabra de Dios, hermano, muy bien dicho en Juan 3:36. Miren lo que dice. Dice la palabra de Dios allí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Y acuérdate que Romanos capítulo 10, vaya a Romanos capítulo 10, y ahí nos los enseña. Dice el versículo número 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han qué? ¿No han qué? Creído. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Entonces, hermano, para que la persona sea incrédula, tiene que oír, y tiene dos decisiones, ¿sí? Creer o no creer. Amén, hermanos. Pero el momento que sabe, ya es un incrédulo y no quiere creer, es un incrédulo. En esta mañana, amigo, mira, tú tienes la decisión. Se te va a enseñar cómo ser salvo, se te va a enseñar el camino para ir al cielo, pero tú decides. Nadie te puede obligar a que tú recibas a Cristo. Esto es por decisión propia. Pero déjame decirte que Cristo tuvo que venir, hermano, amigo, desde el cielo, a hacerse hombre en su peor humillación que Dios tuvo. Dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo número 4, hermanos, dice el versículo número 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice el 8, por lo cual dice, subió a lo alto, y dice, y llevó cautiva la cautividad. O sea que para ascender al cielo tuvo que descender del cielo. Amén. Él vino, y dice la palabra de Dios allí, llevó cautiva la cautividad, y mira la frase, y dio dones a los hombres. Ahora, en ninguna manera aquí, hermanos, se está refiriendo que Cristo, cuando murió, fue al infierno, porque ese texto ha sido transgiversado y no está mencionando del infierno aquí. Está hablando, dice, y dio dones a los hombres. ¿De quién está hablando el capítulo número 4? Si tú, mira lo que dice ahí, porque veo la cara todavía.
Yo estoy estudiando en la universidad, hermano, y esa es una tesis que me pusieron a hacer, ¿verdad? Acerca de la redención. Y es lo que he enseñado a la iglesia, es lo que te estoy enseñando a ti. He tomado mucho tiempo, hermanos, para estudiar este tema, para llegar a tal conclusión. Mira lo que dice ahí, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo el capítulo número 4? Pues a la iglesia. A la iglesia. Pero dice la palabra, y dio dones a los hombres. Ahora, mira el versículo 9. Y es que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de ¿quién? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es lo que vamos a entender ahorita. ¿Quién es la iglesia? Entonces dice la palabra de Dios. Vaya a primera carta a los Corintios, por favor. Hay un profesor que tenemos ahí, dice, si dices que matas la serpiente, muestra el cuero. Amén, hermanos. ¿Qué te dije? 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo número 1. Mira lo que dice allí. Versículo número 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, ¿qué dice, hermano? Lo que es. Entonces, ¿cuál fue la peor humillación de Cristo? ¿Cuál fue? Bueno, mira Filipenses, capítulo número 2, versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, hermano? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue la humillación de Cristo? Hacerse hombre. Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Por eso Él tuvo que venir a este mundo, hacerse carne. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos 3 son uno. El Verbo, hermanos, dice la palabra de Dios allí en Juan 1:1, en el principio. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo, versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne. Y mira, hermano, si eso te fuera poco, ¿quién es el Verbo? Vaya ahí a Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Cuál es la peor humillación de Cristo? Hacerse hombre como tú y yo. Ahora Él fue tentado, y no fue tentado a la manera como tú y yo somos tentados.
Tú piensas que Jesús fue tentado con la mujer, tú piensas que Jesús fue tentado con el vino, tú piensas que Jesús fue tentado como la mayoría. No, Jesús fue tentado, hermanos, conforme a sus atributos ontológicos principales, generales de Él, hermanos, naturales de Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad. Él no fue tentado como tú y yo, porque la naturaleza de Dios es ser ¿qué? Santo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, allí, tanto en Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo número 4, diciendo: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, 3 veces santo. Transgredir, hermanos, contra Dios es transgredir la ley. Amigo visitante, tú has transgredido a Dios. Porque es el mismo que dijo: no matarás. Es el mismo que dijo: no mentirás. Es el mismo que dijo: no codiciarás. Es el mismo que dijo: no adulterarás. Es el mismo que dijo, hermanos, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que más hacemos? Y esto también va para ti, querido hermano. Eso también va para ti. Entonces, hermano, la palabra agorazo es venir a comprar en el mercado. Mira ahí, primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. También ha sido transgiversado, diciendo que cuando Cristo murió, su alma fue y le predicó a los espíritus. No, hermano, no está hablando. Pero dice en los tiempos de ¿quién? De Noé, y solamente 8 fueron salvos. Sí, pero Noé fue pregonero de justicia. ¿Por cuánto tiempo? 100 años. Y que en 100 años que él predicó la justicia, ¿cuántos fueron salvos? 8 nada más. Y no se está refiriendo al tiempo de Noé, hermanos, que él fue y predicó a aquella generación. No, está diciendo que el mismo tiempo, en el tiempo de Noé se predicó la justicia, es el mismo tiempo que hoy en día nosotros predicamos y no quieren creer. El profeta Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Si tú sales a ganar almas, si tú sales, hermano Salvador, sale a tocar puerta y predica. Ahí, ese era el ministerio de Pablo. Lee la Biblia en el libro de Hechos. Él, si estaba en la plaza, predicaba. Él iba calle por calle y predicaba la palabra de Dios. No importaba quién fuera, no importaba su posición económica, él predicaba el evangelio. El trabajo de nosotros es anunciar el evangelio. Nuestro trabajo no es convencer. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Y Él convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16. No es nuestro trabajo, pero todos tenemos que ir y anunciar esas verdades, anunciar el evangelio del Señor. Ahora lo que está diciendo, entonces, pastor, ¿de qué está refiriendo? Y voy rápido, hermanos. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 61, por favor, rápidamente. Isaías 61. ¿Si ya estás ahí? Mira lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los que, presos. ¿Qué dice, hermano? Amén. Sigue diciendo: 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y en el día, dice, la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mira lo especial, amigo visitante, que Dios quiere hacerte, hermanos, en esta mañana, en este día. Lo especial que eres para Dios. Tu alma tiene un precio. Nadie puede pagar ese precio. Y lo pagó nada más uno: Cristo.
Cristo, vida por su vida por tu vida. Él murió por ti. Pero mira Lucas capítulo número 4 rápidamente. Vamos nada más en el tema de la redención y van conectados, hermano, otros temas acerca de la salvación. Pero mira el capítulo 4, versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice, los oprimidos están ahí encerrados, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos ellos, dice la Biblia, hermanos, en la sinagoga, dice, estaban fijos en él, y comenzó a decirles. ¿Cuál fue la palabra que él usó? ¿Hoy qué? Hoy se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Cristo, amén, hermanos, empezó a predicar. Empezó a enseñar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los... Y hermano, la primera cosa que él hizo en el capítulo 4, queridos hermanos, fue que él predicó el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Me está entendiendo? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La palabra de Dios nos los enseña, hermanos. Ahora, él tuvo que venir, tuvo que dejar, hermanos, su trono. Amén. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Mira, primera carta a los Corintios. Dice el 23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue libre, así permanezca para con Dios. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, amén. Somos comprados por sangre. Amigo, mira, Dios quiere comprarte. Dios quiere darte lo mejor para tu vida. Hay una segunda palabra, hermanos, similar. No solamente es agorazo, pero también exagorazo. Esta palabra de exagorazo es comprar del mercado sin volver a vender. Comprar del mercado. O sea, hermanos, ¿qué compró del mercado? Tu alma y mi alma. Por precio fuisteis, ¿qué dice, hermano? Comprados. Mira Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un... Dice, Cristo nos redimió. Mira el capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira también, hermanos, allí en Romanos 5:6. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, dice, por los impíos. Esos impíos éramos tú y yo. Esos impíos también se refiere a ti, amigo visitante. Mira Isaías 33:22. Tú te preguntarás, ¿por qué no habla en pluralidad? Porque nosotros tenemos algo diferente que queremos mostrarte. Amén. No estás convencido. Nosotros tenemos algo diferente que queremos mostrarte.
a Cristo el Salvador. Mira Isaías 33. Yo estoy llevando el tiempo, hermanos, ¿ok? Mira Isaías 33, 22, precioso texto. Dice la palabra de Dios: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, el mismo que dice, hermano, salvará. Por eso, hermano, el mismo Jehová Dios, hermano, mandó, acuérdate que Dios es un Dios trino, amén. El Padre mandó a su Hijo, pero los tres tienen que ver en la salvación. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Los tres tienen que ver con la salvación, porque el Padre ama y mandó a su Hijo Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y el Espíritu Santo es el que convence a la persona. Qué tremenda obra tiene la Trinidad en la evangelización. Por eso deberíamos orar cada vez que salimos a ganar almas. Oh Señor, mira, voy a presentarlas. Yo no sé quiénes van a recibir a Cristo. Yo no sé quién ha preparado su corazón, pero tú sí lo sabes, Señor. Dame palabras para al explicar, que al hablar, Señor, tú tomes su corazón para que esta persona entienda tu verdadera salvación. ¿Sabes por qué no lo quieres entender? ¿Por qué cree, hermano Salvador? ¿Por qué cree que no lo quieren saber? ¿Por qué no qué? No quieren salir a ganar almas. Si usted le pregunta a un hermano promedio en la iglesia, ¿qué le dice? No puedo, hermano. No, sí puedes. Sí puedes, pero no quieres. Sí puedes, pero no quieres. No has entendido, hermanos, el verdadero comprador de tu alma, que tuvo que pagar con su sangre preciosa. Y hermanos, y muchas veces te atreves a seguir un hombre y el hombre te falla, pero Cristo nunca te falla. Y si Él nunca te falla, vive para Él. Él te ha comprado, hermanos. En el momento que uno recibe a Cristo como su Salvador, dice la Biblia en Romanos 19, algunos lo han usado y no lo han entendido. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Salvador, ¿y qué? Señor. ¿Sabes lo que implica recibir a Cristo como tu Salvador y Señor de tu alma? ¿Sabes lo que implica eso? Vivir para Él, agradarle a Él. Amén. El mismo, dice, nos salva, el mismo nos ha salvado. Isaías 53, qué juego de palabras usa. Dice la Biblia, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y Cristo ya había encarnado? ¿Sabes por qué habla Isaías 53 en la gramática hebraica? Hermanos, está el presente, el pasado, presente eterno y el futuro. Hermanos, y Isaías 53 es uno de los textos que está hablando de que Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo, Él mira lo mismo. Hermanos, y Cristo ya era presentado desde la eternidad hasta la eternidad como el Cordero de Dios. Y en Mateo capítulo 1 fue el cumplimiento. Y Mateo capítulo 27 fue la muerte. Pero dice, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Como oveja no abrió, como si algo ya hubiese pasado. Amén, hermanos. Es interesante la palabra de Dios. Amén, hermanos. Esa palabra agorazo. Ahora viene otra tercera palabra llamada lutro. La palabra lutro, hermano, escucha, es desatar o liberar. Eso quiere decir que somos libres de la potestad de Satanás. No hay una sola iniquidad de la que el Señor Jesucristo dice no pueda librar. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 1:7, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pastor, pero usted no sabe cómo las cosas que yo he hecho. Oh, la sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. No hay ningún pecado tan grande, hermanos, que Jesús no puede perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, y Él ha perdonado nuestros pecados.
Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere hacerlo con su amor. Mira Hechos capítulo 26. Mira el versículo número 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre quienes, hermano, los santificados. Mira Juan 8, rápidamente, hermanos. Mira el versículo número 31 al 34, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 14:6, que dijo Jesús, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Ahora dice el versículo 33, y respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Qué dice, hermano? Es. Mira Tito 2:14, rápidamente, Tito 2:14. Dice la palabra de Dios allí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, para redimirnos de toda, ¿qué dice, hermano? Iniquidad. Amén, hermanos. Somos libres de la potestad de Satanás, hermano. Mira primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 17. Dice la palabra de Dios, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, en mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Él nos ha rescatado, Él nos ha librado, hermanos, amén. Ahora, estoy cortando, hermanos, ¿verdad? Ahí, en realidad, mira Gálatas 5:1. Que el tiempo ya se fue. Y ya voy a terminar. Dice, estad pues firmes en la libertad. Mira que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oh, hermano, mira, esa es la razón por la cual se nos refiere que debemos de vivir una vida consagrada, una vida pura, agradable a Dios. La mayoría de las veces hemos dado mal testimonio, y la gente que nos conoce, la gente que nos mira, la gente que nos observa, no quiere venir a Cristo por culpa de nosotros, porque ve cómo hablamos, ve cómo actuamos. Ellos miran y oyen lo que nosotros oímos. ¿Por qué queréis ser otra vuelta esclavos, querido hermano? Si Él nos ha libertado, y si Él nos ha libertado, ¿ahora somos esclavos del Señor? Bueno. Somos del Señor, hermano. Mira 1 Corintios 7:22, rápidamente, unos textos y termino. Dice, porque el que el Señor fue llamado,
siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es ¿de quién? De Cristo. Amén. Ahora Él es nuestro amo, ahora Él es nuestro Señor, a quien nos debemos. Por eso en 1 Pedro dice la Biblia: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Si tú eres salvo, vive como un salvo. Mira Gálatas capítulo 5. Vive como es digno del Señor. Mira versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que. Entonces, ¿por qué haces lo que se te da la regalada gana? Es mi vida, yo la vivo como a mí se me pega la regalada gana. Dice la Biblia que ahora somos de Dios. Somos de Él y a Él nos debemos, hermano. Amén. Mira lo que dice el versículo número 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿quién? Estas son cosas que los impíos, estas son cosas, hermano, que una persona que no es salva hace por naturaleza. Y mi pregunta es, ¿por qué tú insistes en hacerlo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿No eres comprado con sangre preciosa? ¿No tu alma tiene un valor en las manos de Dios? ¿No Cristo pagó, hermanos, un sacrificio con su vida? ¿Tú qué estás dispuesto a sacrificar por Él? Amén. Pero mira el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas cosas no están en la ley. Estas cosas es el fruto del Espíritu Santo quien nos guía. Una singularidad con una pluralidad en el Señor. Porque insistimos en vivir si somos comprados y somos de Él. Si somos comprados, nos ha dejado una garantía, hermanos. Por eso cuando tú andas mal, andas en pecado, no es aquel, es que yo pienso, no, es el Espíritu Santo redarguyéndote dentro de ti, a tu conciencia, hablándote: estás mal, vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos y no siguen más que mandamiento de hombre. Yo casi estoy seguro que si el pastor llegara a morir en esta iglesia, y no queremos, ¿verdad? Muchos de ustedes se van de aquí por el que quede. Se van a ir. Pon tu mirada en Cristo. Ama a Cristo. No estoy diciendo que no sean leales al varón de Dios. Claro que deben de ser leales, y la Biblia lo habla. Pero la fidelidad a nuestro Dios. Haz las cosas porque Él te amó y te compró, hermanos. Amén. Él te amó. Mira Romanos 6:17. Mira ahí dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a seis ¿qué? Siervos de la justicia. Y la palabra justicia aquí es traducida como obras.
O sea que si tú eres siervo de aquel que te hizo justicia, vive para Él, hermano. Pero cuánta ingratitud hay. Mira el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es, porque la paga del pecado es, Dios no condena a nadie. Amigo visitante, tú te condenas a ti mismo. Pero Él quiere ayudarte porque eres esclavo del pecado. Mira, tu alma vale tanto que Él ha ofrecido su sangre preciosa por ti. Él quiere comprarte en esta tarde. Él quiere darte vida eterna. Nadie más te ama, ni tu mamita ni tu papito te ama más de lo que Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo Cristo a morir por ti. Tuvimos que cortar, ¿verdad? Pero en esta mediodía, si tú eres hijo de Dios, hermano, tú sabes quién eres. Tú sabes cómo caminas. Amén. Tú sabes lo que piensas. Tú sabes lo que tienes en tu corazón. Yo no dudo, hermanos, que todos nosotros estemos libres de aquellas cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué no vienes y dices, Señor, perdóname en verdad? Sí, soy salvo. Te he recibido, pero no he vivido como es digno de ti. He hecho mi voluntad. En mi mal testimonio ha hecho que otros no quieran venir a tus pies. Perdóname. Y amigo visitante, si tú estás aquí, Él te ama. Entrégale tu alma a Él, a Cristo. Porque Él vertió su sangre hasta la última gota. Dice la Biblia en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Pero Cristo derramó para obtener una eterna redención. Y una vez que te compra, una vez que vengas a Él, Él no te va a vender, te va a mantener, porque hay una garantía. El Espíritu Santo morará en ti, pero ven a Cristo. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor.